Cuando una paciente está en shock, son preguntas, dos preguntas de concepto, ¿no? Te dejo siempre preguntas, todo, quiero que domines todo, maestro, todo. Paciente varón de 36 años sufre accidente de tránsito, presente hematocrito de 20%, en shock hipovolémico. ¿Qué fluido debe administrarse? Tú en tu mente dices, se acabó, ¿no? Tú en tu mente el toque, tratamiento, así en orden, así, el dibujito, así como te lo he hecho, así, tin, 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 tiene que aparecer en ese orden, así, 1, 2, 1, 2. Tu chamba es hacer active para acordarte todo esto. Ahorita te acuerdas, pero de acá a 13 meses, eso tienes que trabajarlo. Ahorita estás caliente, ahorita quieres llegar y quieres chocar a alguien, pero en 13 meses, ¿te das cuenta? Los cristaloides acá. Oye, se marcó el de abajo. Ya bueno, ya se marcó ya. ¿Cuándo se produce un shock? Cuando ha habido una pérdida de volemia del 30%. Un shock hipovolémico, ¿no? Eso sí, es un concepto antiguo, ¿eh? Muy antiguo, muy antiguo. Un estado de shock cuando uno ha perdido el 30%, generalmente, ¿no? De la volemia. En las guías de trauma, cuando vamos con ustedes politraumatizado, politraumatismo mejor, ahí vemos, de acuerdo a los 4 grados del traumatismo, cómo tú sacas el sangrado de cuánto ha perdido en volemia, ¿no? Y ahí justamente entre el grado 2 y 3, ahí hablamos de ese nivel. A ver, ¿esta cómo responderías? Las alteraciones en la presión venosa central y de la resistencia vascular sistémica en el shock cardiogénico son. ¿Qué marcas acá? ¿Cómo estar? ¿Qué cosa es la presión venosa central? Y tú vienes acá al corazón, así. Acuérdate que todo va a venir con lo que te he enseñado. ¿Te acuerdas que yo te puse presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica? ¿Y esto qué era? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Ya. ¿Cómo medimos el volumen sistólico? La cantidad de sangre, el retorno. Acuérdate que el volumen sistólico depende de la precarga. Depende de la poscarga. Depende de la contractilidad. La precarga la domina la ley de Frank-Starling. La poscarga, la ley de Laplace. Entonces, en precarga tiene que ver todo con el retorno venoso. ¿Cuánta sangre llega? ¿Cuánto es la presión de sangre que tenemos? Entonces, miren acá. Acá viene la vena cava superior, acá viene la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, miren acá. Normalmente, de las 4 cavidades, mira, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. De las 4 cavidades, ¿cuál es la cavidad que tiene menos presión? ¿Qué marcarían? A, B, C o D. ¿Quién tiene menos presión? Yo te pondría en el ENAN así. Sí, una pregunta sencilla. ¿Quién tiene menos presión? La que tiene menos presión es A. ¿Por qué tiene menos presión? Gracias a su menor presión, al tener menos presión, chupa así. Jala. Jala sangre de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Tiene menor presión. Entonces, esa menor presión es importante para que la sangre haga retorno venoso. ¿Ya? Cuando la sangre sube del pie al corazón, sube por 3 mecanismos. El primero, por la menor presión de la aurícula derecha. El segundo, por los músculos de la pantorrilla, que hacen efecto de bomba muscular. Y el tercero, por las válvulas que hay en las venas. Cuando un paciente tiene un edema en miembros inferiores y depende de un tema cardiovascular, siempre vamos a apuntar a las válvulas, apuntamos al músculo, apuntamos al corazón, ¿no? Muy aparte del riñón y el agua, pues, ¿no? que uno tiene. Entonces, esta presión que hay aquí es importante saberla. Una forma de encontrarla es la presión venosa central. La presión venosa central se mide cuando uno coloca un catéter venoso central. Y catéter venoso central, la forma más fácil y menos peligrosa de colocar un catéter venoso central es acá, en la vena yugular interna. La vena yugular interna derecha viene directa, pero acá viene la yugular acá, viene la subclavia, forman el troncazo, ¿sí? Propiamente establecido brachiocefálico,
baja, se junta con la vena innominada, que es el brachiocefálico izquierdo, y juntos buscan la cava. Entonces la chambita es rectito, pero si lo metes por la derecha, al toque llegas. Facilito. Si lo pones acá es más yuca, porque tiene que hacer esto todavía, la innominada, tiene que hacerle curvita y luego, ¿no? Mucha vaina. Entonces es más fácil algún día si te preguntan, y lo preguntaron un día en el residentado. ¿Qué vía se coloca un catéter venoso central? La gente murió. Dice, no puede ser, lo hemos visto varias veces, ¿y cómo no supimos dónde? Vena yugular interna, lado derecho. ¿Ya? Entonces, ¿hasta dónde se coloca un catéter venoso central? Esa es la del interno. Esa es la del interno. Ustedes van a estar en los servicios que usan NPT, Nutrición Parenteral Total. ¿Sí? Interno, no volteas tú. No. Interno, tú no volteas. Interno Rojas. ¿Sí? Otra cosa, tu apellido. No eres interno, tú tienes tu apellido. Desde ahí no más respeta. ¿Ya? Pero así como tú pides respeto, ahora tienes que demostrarlo. Porque te van a tomar prueba. Interno, toma la placa. ¿Podemos iniciar el NPT, sí o no? Inícielo. Muy bien, gracias. Y se va la enfermera de 30 años de servicio. Tú recién estás comenzando. Pero ella te va a llamar a ti para comenzar la nutrición parenteral total. Y tú dirás en tu mente, qué importante soy. Pasan una semana. Doctor Rojas, ya eres yo. Doctor Rojas, ¿sí? La placa para ver si iniciamos o no. Le han puesto ya el catéter venoso, ¿ok? Puedo iniciar. Yo estaba sentado hace un día y tenía mi interno. Y escucho, ¿no? Doctor Rojas, ¿puedo iniciar? Sí, claro, y no sé cómo hago. Y digo, mire así nomás, ¿ah? Espérate. Extrae con retiro la placa, jefa. Vamos por acá. Me lo llevo el interno. ¿Qué cosa estás mirando tú para decir que sí se puede? No, que nada de maldito. Sí, le digo. Ahora me dice doctor. Pero espérate. Ella, ¿tú sabes por qué te está pidiendo la placa? ¿No? Jefa, ven por acá. ¿Usted sabe por qué le hace? ¿Qué ve, tiene que ver él en la placa? No. Y tú no sabes. Ya, ya, gracias. Me fui por otro lado para que no se rocha. Pero ¿tú no sabes qué tienes que ver en la placa? No. O sea, son felices los dos porque no saben qué tienen que ver. Ella no sabe qué tienen que ver y tú no sabes qué ver. ¿Sí? Y vamos viendo, nos llevamos bien. Vamos a la... ¿Y por qué te he traído? Porque me llamó la atención algo, mira. Esto es importante para ustedes. Mira, vena yugular interna, subclavia, tronco brachiocefálico, vena innominada, cava superior y del corazón. ¿Ya? Mira, el catéter estaba así. Así está el catéter. Acá está la puntita final y aquí estaba. El interno, mira, se mira hermano, le digo, ¿dónde está la punta del catéter? Doctor, acá está arriba. Ya, ¿y está normal que la punta de un catéter está en la vena yugular apuntando al cerebro? O sea, todo el flujo de comida, así, ¡pum!, salir de frente al cerebro. Doctor, para que llegue rápido. No, la cantidad osmótica que va a llegar al cerebro. No está hecho la vena para llevar la sangre, necesita para recogerla, hermano. Ah, ¿y cómo era el tema, doctor? Oh, es una buena pregunta. Entonces, cuando le colocan un catéter a alguien, el catéter tiene que quedar así, mira. Por acá lo pueden meter, si quieres lo metes por yugular o lo metemos por subclavia, no hay ningún problema, cualquiera de las dos vías no hay ningún problema. La cuestión es que la puntita debe quedar acá, no debe entrar a la aurícula, porque si entra en la aurícula hace arritmias. Ah, doctor, eso era lo que tenía que ver. Eso era. Y nadie se ha dado cuenta, doctor. Nadie se ha dado cuenta. Pero ¿cuándo te estás bajando tú ya? Pucha, doctor. Oye, doctor, y nadie, las enfermeras, nadie sabía nada. No saben, pero le vamos a enseñar. Tú le vas a hacer capacitación a todas las enfermeras para que no le engañen otros como tú. Y él hizo la capacitación. A todas las enfermeras les enseñó dónde da la punta del catéter. 40 años de enfermería, 30 años. Doctor, gracias, doctor. Lo amaban. Nadie se preocupó por nosotros en enseñarnos tantos años. Y no solo eso, nunca más le preguntaron a un médico. ¿Te das cuenta cómo es que vas liberando, ¿no? Y los internos, no, tranquilos, y lo aman. No le preguntan y lo aman.
¿Dónde viste? Es una magia tremenda, ¿no? El tipo. Entonces, acá se coloca. Si ustedes lo meten en la punta acá, tienen que volver a quitar la sutura, jalar un poquito y volver a fijarlo. Porque si no, hace arritmias. Eso nunca se olvide. ¿Ya? Entonces, en la presión y cuando tú metes el catéter, eso te va a permitir hallar la presión venosa central. ¿Ok? Entonces, cuando un paciente, miren, ustedes van a tener acá al paciente echadito, y le dicen, ¿no? Licenciada, vamos a medir la presión venosa central. Perfecto, doctor. Aquí está el corazón. Acá hay una incisura entre el esternón, entre lo que es el manubrio y el cuerpo. Hay una incisión acá. Justo debajo de, acá miren, entre sus dos costillas, acá hay una horquilla. ¿No? Entre las dos costillas hay un huequito acá, ¿no? Tóquense ahí. Ya vayan bajando su dedo así. Se van bajando y va a haber, hay un momento que van a sentir así, como una entradita así. Así van bajando. Doctor, no me siento. Tienes que analizarte tu cuerpo hoy día. Entonces tienes que ir bajando y casi siento, doctor, esta vaina. Ya, esta vaina, si tú lo traes, ese es el ángulo de Lewis. Se dice que del ángulo de Lewis a la aurícula derecha hay 5 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tú lo echas en un ángulo de 45 grados, así en la camilla, levantas la camilla, al costado pones, las enfermeras hacen eso generalmente, ellas lo miden, ellas ponen así, ¿no? A nivel de la altura del corazón ponen 0. Así, 0. Y hasta acá lo van a medir hasta acá. Doctor, ¿por qué hasta acá? Porque están viendo el latido de algo. Teóricamente, acá está latiendo algo, como que latiera una venita. En esos pacientes se ve que late una venita. Esa venita es la vena yugular externa, que se siente un latido. Entonces, ellos ahí dicen, mira, al champú nomás, sin monitor, dicen, está latiendo aquí. ¿Cuánto hay acá? 14 centímetros. Entonces, es una se ha marcado, una PVC de 14 centímetros. Normalmente debe estar entre 7 y 7 a 10. De 7 a 10. Entonces, ellos han medido con el catéter venoso central la PVC, la presión venosa central, midiendo solamente el ángulo y acá. Eso es de manera clínica. Sin catéter venoso central lo puedes hacer esto. Solo con una clínica, pero no todos tienen el latido visible. Entonces, como no todos tienen el latido visible, a uno de los dos entradas del catéter le colocas un chupón y eso lo vas al monitor. Y en el monitor sale la PVC, que mide el ángulo del pulso venoso. Entonces, ¿para qué es el catéter venoso central? Uno de las tantas indicaciones, te mide bien la PVC en onda, en monitor. En los monitores que están en la cabecera de los pacientes, ahí te lo mide la PVC. Es una función. Y si no tenemos el monitor y queremos hacer una medición al ojo, tenemos que hacer así. Echamos al paciente, le ponemos le pones como una cinta así, esto ¿cómo se llama esta cosita? El centímetro, lo ponen ahí al costado, paradito al costado de un palo ahí, donde ponen el cloruro. Entonces eso, el 0 marcan a nivel a la altura del corazón y de acá lo meten todo para arriba. Y a la altura más o menos donde late, así al empírico lo hacen las enfermeras, ¿no? O en centros que no hay monitor, ¿no? Ahí sí se podría estar utilizando, ¿ya? Entonces tienes dos maneras de hallar la PVC. Si algún día estás en internado, dicen, no tenemos monitor, no se preocupe, podemos hacerlo nosotros así. Lo echas al paciente bacán, lo estiras, lo echas un poquito acá en 45 grados y dice un paciente que está teniendo un problema de presión venosa central, porque de repente hay taponamiento o algo, se va a notar clarito. Y si no, si te haces un lugar con un monitor y todo, le colocas nada más ahí uno de los chupones de ellos y lo mides a la maquinita. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, este paciente, te dicen, en el shock cardiogénico que encuentras. En el shock cardiogénico, el corazón está apagado. Y si está apagado, la sangre que viene, ¿está entrando o no entrando? Está quedando afuera. Está emposando. Entonces, la presión venosa central se va a estar elevando. Porque no entra, ese corazón está con la justa, ¿sí? Entonces, se queda emposando, entonces la PVC se eleva mucho. ¿Y cómo estará en el shock cardiogénico la resistencia vascular sistémica? ¿Se acuerdan en la fórmula? Gasto cardíaco PA por resistencia vascular sistémica. Estaba caído el gasto, estaba elevado la resistencia vascular sistémica. Así tienen que responder esto. ¿Ya? ¿Qué tipo de shock
es la causa de muerte más frecuente en un gran quemado durante las primeras 72 horas. ¿El gran quemado de qué muere? De deshidratación. Hay 3 tipos de edema. 3 formaciones del edema. El edema o agua intersticial se forma por 3 elementos. El primer elemento de la formación del edema es la disminución de la albúmina. O sea, por ejemplo, uno de los 3 factores. La albúmina es una proteína que tiene una elevada presión coloidosmótica, que quiere decir que es una proteína jaladora de agua, tipo sodio es. Jala agua la maldita. ¿Qué pasa cuando disminuye la albúmina? Pues ya no jala agua, entonces el agua se queda en el intersticio, ¿no? Entre las células. Acá se queda el agua y forma el edema. ¿Por qué podría haber poca albúmina? Porque no la produces, una cirrosis, o porque de repente la estás perdiendo, un síndrome nefrótico. Segunda causa del edema, cuando hay una elevación de la presión hidrostática. Y esto se debe cuando hay mucha agua en el vaso. Si hay mucha agua, va a escaparse el agua. Y también si se escapa, se va a formar edema. ¿Eso por qué podría ocurrir? Así. Es presión hidrostática, aumento de presión hidrostática. ¿Qué cosas podrían elevar la presión hidrostática? ¿Qué cosas podrían elevar? Pues cualquier cosa que haga retener el agua en una posición. ¿Cómo retendría un agua en una posición? Por ejemplo, esta es la vena. Entonces, una forma de retener agua, por ejemplo, en la vena, porque tú sabes que ¿cuál es el vaso que más colecciona sangre? Las venas, de los miembros inferiores sobre todo. Entonces, ¿cómo yo retendría agua en las venas de miembros inferiores? Si veo que el corazón no está funcionando bien, entonces la sangre se va a retener. Entonces, una posición sería pacientes que tengan algún problema de insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál sería la otra condición? Que las válvulas no funcionen bien y no están subiendo la sangre. Entonces sería insuficiencia venosa. ¿Te das cuenta qué bacán es la medicina? En orden tienes que estudiarla. ¿Y cuál es la tercera causa de un edema? Que el endotelio se separe. Que estos espacios se separen, entonces así se chorrea todo el líquido. Eso se llama edema inflamatorio. Y eso ocurre cuando, sobre todo, por ejemplo, en los grandes quemados, gran quemado. El gran quemado hace deshidratación o por tipo de edema inflamatorio. Entonces, cuando ustedes vean cualquier edema en cualquier paciente, siempre piensen así. Albúmina, presión hidrostática, inflamatorio. Esto va a responder el 98% de las causas de edema. Doctor, ¿y el 2%? El 2% es porque hay alguien, aparte de la vena, que también ayuda a drenar. ¿Quién es? El linfático. Pero la patología linfática va a estar metida aquí también. Y ese es otro mundo ya. El famoso linfedema. Qué chévere, doctor. Entonces ya estoy viendo los sistemas de drenaje. Es alucinante, bien bonito. Cuando ustedes se van a apasionar con el curso, les va a gustar entender las cosas que ocurren de verdad. Y luego van a querer volver a las ciencias básicas. A explicarse celularmente, bioquímicamente. Y eso, como lo repiten varias veces, va a quedar en su mente. Entonces, cuando estén con un paciente frente a usted y el paciente está hablando de un síntoma, tú en tu mente te vas a imaginar como una película. Y bioquímicamente va a pasar muchas cosas en tu mente. Vas a estar imaginando todo el sistema. Le voy a dar este fármaco, este bloqueo acá, voy a operar acá, voy a cerrar acá, voy a hacer esto, voy a meter. Y el paciente no sabe lo que tú estás imaginando. Pero tú estás imaginándote un montón de cosas alucinantes. Y luego el paciente dice, doctor, entonces, ¿qué haríamos? Listo, vamos a hacer esto, pa. O sea, así vas generando diagnósticos constructivos. ¿Ya? Muy importante. Todos los tipos de shock en su fase final tienen en común ¿qué cosa? Todos en qué terminan. O sea, como dice, ya fueron. ¿Cuál es lo último que termina? Mira, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica tiene un límite. Por eso que le metes noradrenalina, ¿no? Siempre le metes noradrena porque esto es lo primero que queremos elevar al máximo nivel. Y el otro que tenemos que elevar al máximo nivel, después viene esto. Y acá viene con la bomba, ¿no? Dobutamina, ¿no? Entonces pregunta, por lógica, ¿cuál es lo último que va a fallar? La bomba. Siempre termina todo en falla de bomba ya. Ya no puede más, ya la resistencia está en su máximo nivel simpático, más fármacos, más todo, y lo último que cae es la bomba. Cayó el gasto cardíaco, cae todo. Y hay claudicación total.
En caso de shock, ¿qué fluido debe indicar? Bueno, acá solo es para recalcar, ¿no? Que es el cloruro o suero fisiológico, ¿no? Básicamente, suero fisiológico. ¿Cuál es el tipo de shock más frecuente en niños? En niños, en ancianos, en adultos, no importa. ¿Cuál es? Hipovolémico. Hay gente que se paltea feo cuando le sacan de cuadro, ¿ah? ¿No? Es como cuando le preguntan, ¿cuál es la causa, cuál es la bacteria que más tú hace? ¿Qué marcan? ¿Qué marcan? E. coli, ¿no? Ya, coli. Ahora yo te digo, paciente con artritis reumatoide, ¿y tú? ¿Qué marcas? ¡Ah! Chamare. ¿Pero por qué te sientes mal? No, es que no he revisado eso. Pero es que no importa. Vamos a cambiar. Paciente que tiene síndrome poliquístico ovárico, más ITU, ¿qué? ¿Cuál es? Me entran cosas raras, doctor. ¿Cómo que cosas raras? Es que me sacas de cuadro. Exacto. A ustedes le ponen una palabra al costado y ¡boom! Se caen. Entonces acostúmbrense a ver generalidades, 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 ¿no? Porque no los bloquean feo, ¿no? No pasa nada, coli. ¿Ok? Varón de 58 años. A ver, ¿qué marcas? ¿Qué marcas acá? Varón de 58 años con hipertensión arterial y diabetes mellitus. Ingresa a emergencia por precordalgia intensa 8-10. 8-10. Sudoroso, frialdad distal. Doctor, miren muchachos, precordalgia intensa, ¿qué podría ser esto, muchachos? Cuando te pongan dolor en el pecho, en el ¿qué cosa es? Eso. Te ponen sudoroso, frialdad. Esta vaina asociada a Lima, ¿qué podría ser? ¿Te acuerdas? ¿Está? ¿Podría estar chocado? Sí, pero no necesariamente. Solamente que te está diciendo que hay un cuadro neurovegetativo, ¿no? Crépitos en tercio inferior de ambos hemitórax. Guarda, crépitos significa que hay congestión pulmonar o no. ¿Y por qué debe haber congestión pulmonar? Mucha máquina. Un infarto que haga congestión pulmonar, ¿qué podría estar fallando, no? Claro, está fallando la bomba, ¿no? Un fallo de bomba importante. O sea, porque el pata, dolor en el pecho, infarto. Y que tenga crépitos. Pucha, el infarto hasta que hace una insuficiencia cardíaca, pues importante. ¿Cuál es la complicación mecánica más frecuente del infarto? La insuficiencia cardíaca, es básicamente. ¿Sí? Está, uy, madre, mira. Uy, uy, ¿qué cosa es esto? Ya, entonces ahora ya le podemos definir. ¿Qué está haciendo el paciente? Un shock cardiogénico. ¿De qué origen? ¿De qué origen? IMA, ¿no? Intrínseco, exacto, IMA. ¿De cuál es el diagnóstico? Shock. Pero mira, hay gente, estás seguro. Yo te he enseñado los patrones, yo te he enseñado a que tengas un olfato goleador, pero hay gente que le meten esto, mira. Hace 2 días, sensación febril y tos, muerto. No, séptico. ¿Pero por qué séptico? ¿Por qué cambias todo si ya lo has razonado? Te pueden poner cualquier cosita al final para engañarte. Entonces tienes que aprender a reconocer el patrón de pregunta. Ya todo completo va a tirar ¿a qué? A cardiogénico. No tienes por qué cambiar. Sigue en tu mismo nivel. ¿Ok? Y así sacas el cardiogénico. Muy bien, chicos.